Rivas. Voy a exponer sobre el tipo de proposiciones en la materia matemáticas computacionales de la ingeniería de software. Y como introducción menciono que en esta presentación se explican las principales proposiciones, que son conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional, junto con sus características y unos ejemplos con el fin de comprender cómo se utilizan en el pensamiento y en la vida cotidiana. Aquí tipos de proposiciones lógicas, aquí coloco en un cuadro su simbología de cada uno. De conjunción, que es la Y, la disyunción es la O, negación es el no, condición es el sí, entonces, bicondicional, sí y solo sí. Conjunción y su simbología es una proposición compuesta que une dos enunciados mediante el conector lógico y solo es el conector lógico y solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas al mismo tiempo. Se utiliza el conector lógico y, solo es verdadera como lo acabo de mencionar, en proposiciones verdaderas. Símbolo lógico expresa simultaneidad de hechos. Aquí los ejemplos que coloco es: está lloviendo y hace frío, María estudia y trabaja. Aquí lo vuelvo a colocar en el cuadrito coloco la conjunción, su simbología y otros ejemplos que cada letra representa una frase. El mar es muy grande, el mar es salado, que sería el mar es muy grande y el mar es salado. Aquí en la disyunción, representada con una B hacia abajo, pareciera que se lee como una O. Es una proposición compuesta que relaciona dos enunciados usando el conector lógico O y es verdadera cuando al menos uno de ellos es verdadero. Aquí menciono el conector lógico, sus características como el símbolo, representa opciones alternativas. Como ejemplo coloqué Juan come pizza o hamburguesa, estudio matemáticas o estudio español. Aquí otros ejemplos igual en el cuadrito el lunes fui al cine, el lunes fui a la piscina, que sería el lunes fui al cine o a la piscina, dando como opción. Aquí en la negación es una proposición lógica que consiste en negar el valor de verdad de un enunciado, es decir, transforma una proposición verdadera en falsa y una falsa en verdadera, utilizando conectores como no o no es verdad que. Como ejemplo, no está lloviendo, no es verdad que María estudia. Y esas son las representaciones del símbolo de la negación. Aquí en la condicional, su simbología es una proposición que establece una relación de causa y consecuencia expresada con la estructura sí entonces, donde la verdad es una proposición depende de la otra. Se expresa con sí entonces, solo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. Característica del símbolo lógico, la flechita hacia la derecha, expresa dependencia lógica. Condicional, aquí los ejemplos: si estudio, entonces apruebo el examen. Si llueve, entonces uso el paraguas. Aquí un pequeño cuadrito ejemplificando lo que explico. Y en bicondicional es una proposición que expresa una relación de equivalencia entre dos enunciados, usando la forma sí y solo sí, y es verdadera cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Proposición donde ambas dependen entre sí. Se expresa con sí y solo sí. Es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas falsas. Característica del símbolo lógico.
relación de equivalencia lógica. Aquí coloco un pequeño ejemplo igual. Apruebo sí y solo si estudio. Hay internet sí y solo si hay conexión, si hay las condiciones físicas adecuadas. Nos está dando indicación de que bicondicional es verdadera y, si es verdadero el resultado. Si es falso la P, si es falsa la Q, es verdadero. Aquí como conclusión, las proposiciones lógicas permiten comprender cómo se estructuran los razonamientos y cómo se relacionan las ideas dentro del pensamiento humano, mediante la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Es posible analizar pues, las situaciones de la vida cotidiana de manera ordenada y lógica. Esto posiblemente nos dé un poco de más panorama de entender ciertas cosas en lo laboral, en lo cotidiano, para asumir ciertas responsabilidades y poder atenderlos con un poco más de criterio, más de razonamiento lógico. Creo que nos puede ayudar mucho este tipo de temas y para seguir comprendiendo. Esta sería la presentación y unas cuantas referencias de donde extraje la información. Y esto sería todo más.